Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. En esta entrevista con la periodista María Elena Dressel, el presidente de Everest Chile y Fundación Everest, Pedro Pablo Errázuriz, analiza el contexto actual que ha vuelto a poner a las personas en un sentido de comunidad y cómo la transformación digital ofrece grandes oportunidades para dar el salto. También comenta las principales iniciativas de Fundación Everest, con un fuerte foco en integrar a más mujeres en la tecnología y desde la niñez. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a todos aquellos que es primera vez que nos escuchan. Quiero contarles que estamos conversando continuamente con personas que conocen el tema de la transformación digital y, por supuesto, tratando de entender mejor la adaptación que tienen que tener las organizaciones para poder transformarse digitalmente, el rol del Estado en estos cambios y también de qué manera dentro de las organizaciones podemos generar algunos cambios que nos lleven precisamente a esta transformación de manera profunda. Hoy estamos con Pedro Pablo Errázuriz, presidente de Everest Chile, ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones, con una gran experiencia en cargos directivos. ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Bienvenido. Muy bien. Pedro Pablo, tú tienes una perspectiva interesante después de y ocupando muchos cargos directivos, ¿no es cierto?, en organizaciones que pueden ser más grandes o más pequeñas, pero me gustaría saber, desde tu experiencia personal, ¿cómo estamos en los directorios en Chile, sabiendo que hay una crítica bastante grande respecto a la falta de diversidad, cuando hablamos de procesos de transformación digital que a veces son un poco difíciles de abordar? Bueno, y además lo voy a agregar con una cosa casual, que vengo llegando de San Francisco, de la meca de la transformación digital y donde el mundo vibra transformación digital. Así que si el análisis ya era un poquito duro, después de la pasada por San Francisco, el análisis es aún más duro. Yo creo que realmente el mundo de los directorios cree que transformación digital quiere decir aplicaciones, meter un software. Claro, software. Y la verdad es que el mundo es una transformación radical, muy profunda en procesos, en información, en todo lo que tiene que ver con posibilidades de automatización, con saltos realmente muy grandes. Estoy bien impactado porque en realidad el contraste de lo que está pasando en el mundo adelantado es muy grande. Pedro Pablo, si tuviéramos que poner, por ejemplo, un ejemplo, algo que tú hayas visto ya que vienes llegando y que pueda servir como un caso ejemplificador para personas que quizás todavía ni siquiera entienden lo que está pasando. A mí me parece que cuando uno habla de papeles ya está mostrando la escasez de transformación digital. Okay. Cuando uno tiene un papel sobre la mesa, debe pensar, estoy atrasado. Porque claro. Ahora las cosas van mucho más allá. Cuando uno piensa en una discusión que tuvimos hace cierto tiempo, por ejemplo, de los autos Uber o Cabify o Didi, los que están hoy día de moda. Que no tenemos legislación. Entonces uno dice, chuta, esto y además que la legislación, cuando uno escucha a los parlamentarios, dice, esto realmente están trasnochados. O sea, el impacto de transformación que significa ahorros estructurales gigantes, porque el hecho de no tener que estar dando vueltas por la ciudad para encontrar a tu cliente, sino que tener un contacto digital directo y que además tú conozcas quién es el conductor, tú conozcas quién es el pasajero, es una transformación de comunidad muy potente, pero además realmente de tecnología, 30-40% de ahorro de costo. Pareciera que estamos muy atrasados y donde la discusión tampoco está esto hoy día de por medio, ni siquiera en la Constitución, ¿no es cierto? Cuando uno podría pensar en que podría digitalizar todo, ¿cierto? ¿Qué oportunidades aparecen a raíz precisamente de estas transformaciones digitales que están sucediendo y que tarde o temprano igual van a llegar a nuestras organizaciones? A mí me gusta el ejemplo de lo que hizo Buenos Aires. Uh-huh. Buenos Aires hizo un proceso de transformación digital de su gobierno y lo que dijo es, ¿sabes qué? Todo lo que está en papel lo pongo digital. Uh-huh. Y lentamente me voy transformando a una cultura totalmente digital. Y eso es algo que uno no ve en el proceso en ningún ministerio, en ninguna empresa, en ninguna organización. Falta empuje digital, realmente. Y en términos de gobierno, yo siento mucho decirlo, pero uno quisiera áreas de tecnología potentes, con espalda, con fuerza, que se escuchen, cosa que en esta crisis uno se dé cuenta de que a lo que tenemos hoy día difícil se le suma una cosa que es compleja, que tiene que ver con toda esta transformación, que ojalá no nos quedemos tarde. Y ya estamos un poquito tarde. O sea, estamos tarde, pero yo creo que tienen una cosa, en algunas cosas cuando uno llega tarde tiene la ventaja que se ahorra el costo del proceso. Así es. Pero hay que subirse luego, porque si no se queda abajo del proceso y eso es más grave. Y en ese sentido, ¿qué oportunidades tú ves, por ejemplo, en términos de transformación digital? Porque uno habla mucho de los desafíos que tiene, por ejemplo, para la cultura organizacional, etcétera. Pero
pero en cuanto a oportunidades, pongámoslo en positivo, ¿qué es lo que tú ves, por ejemplo, para una empresa, puede ser una organización privada, incluso el tema estatal? Cuando uno habla del Ministerio de Tecnología o el Ministerio de Innovación, el Ministerio de Ciencia, lo que yo pienso realmente es que debería ser un Ministerio de Innovación Tecnológica y que pueda hacer que el Ministerio de Salud tenga una transformación digital potente, dominada desde un ministerio que solo piensa en eso, que el Ministerio de Educación tuviera una transformación potente, que el Ministerio de todo, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social tenga una transformación de cómo atiende a las personas, cómo tecnológicamente da ese salto. Además de estas innovaciones que hace Corfo, las aplicaciones, yo entiendo eso, pero yo creo que el problema es tan superior a eso que uno quisiera que el Ministerio de Ciencia y Tecnología fuera un Ministerio de Innovación Tecnológica y por lo tanto que fuera el que mueve al gobierno, que es una estructura gigante, hacia la tecnología. Y quizás elimina bastante burocracia en ese camino, ¿no? Claro, yo una cosa que decía en el caso de Buenos Aires, precisamente no hay que decirlo muy fuerte porque eso genera mayor resistencia, pero es la verdad. O sea, uno primero aplica estas transformaciones y después se va dando cuenta de que hay un montón de pasos que se puede saltar por la tecnología. Y eso va evitando burocracia. Tiene además, cuando tú hablas del tema de la salud, y aquí me voy a salir un poquito de nuestro libreto, ¿no? Tiene además resultados que son impresionantes. Uno ve ciertas cosas que ha hecho Google, por ejemplo, en la India, con respecto a gente que padece diabetes, con inteligencia artificial, y dices, bueno, te ahorras miles de millones de dólares en médicos, en infraestructura, y puedes evitar que gente se pueda quedar ciega, por ejemplo. Sí, y hurgueteando un poquito más, aquí hay monopolios complejos, o sea, el monopolio de los especialistas, un monopolio fuerte, que siempre es escaso, siempre es insuficiente, y por lo tanto, si uno tiene inteligencia artificial, capacidad de resolver el 80% de los problemas con automatización, genera realmente una ventaja muy grande. Y desgraciadamente nuestra problemática hoy día está muy lejos de eso. Pero bueno, por otro lado, siento que existen liderazgos. Cuando uno se compara en la región, hay un gran avance. Pero ver San Francisco me puso nervioso. Claro. Oye, Pedro Pablo, tú dijiste, bueno, hay algunas cosas que pueden generar ciertos roces, por decirlo de alguna manera, o resistencia más bien. El año 2018 tú habías hecho una columna que hablaba un poquito de qué pasa con la transformación cultural, con esta transformación digital, esa resistencia que genera probablemente las personas que vienen mucho tiempo haciendo lo mismo y de la misma manera. ¿Sigues opinando lo mismo? Me impresiona, y el ejemplo más potente que me toca a mí personalmente es mi papá y mi mamá. ¿Ya? Cuando uno mira a mi papá, que yo trabajé con él hace muchos años, que estaba muy en la punta tecnológica, y de a poco se fue dejando estar, y hoy día realmente le cuesta incluso usar un celular. En cambio mi mamá, que no tenía nada de tecnológica, que como tenía tiempo y se dedicó, hoy día es una experta y incluso educa a sus nietos en tecnología digital. Entonces el proceso es un proceso complejo culturalmente, que necesita de gastar energía, que necesita de ponerle fuerza, pero que nunca es tarde. Entonces lo importante es dedicarse y poner fuerza. Uno ve a los especialistas de inteligencia artificial y son todos mayores de 50 años. Es increíble, porque sí. Además que esto no es que uno pase y le entregue libremente a un sistema tecnológico, sino que hay mucho de aporte personal y la experiencia en eso ayuda mucho. ¿Y qué pasa ahí, volviendo un poquito a los liderazgos dentro de las compañías? Por ejemplo, cuando hablamos de empresas privadas, en los directorios o en los cargos gerenciales, para poder permitir que esa transformación cultural vaya ocurriendo y que ese mindset sea constante. Yo creo que hay que, en eso, la diversidad cultural en los directorios, poner gente creativa en este ámbito es bien importante. Adentro de las empresas también es natural que las gerencias tradicionales no tengan tiempo ni muchas ganas de dedicar energía a esta cosa que parece nueva y parece inútil, y como siempre el desarrollo tecnológico parte por debajo, o sea, la trayectoria de más de lo mismo es siempre mejor los primeros años. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer consciente y que hoy día ya hay que haberlo hecho, así que hoy día más bien hay que apurar el paso. Puede ser una oportunidad que en unas condiciones económicas que no son lo que esperábamos hace un año atrás, también se abran posibles expectativas de, no sé, generar igual utilidad pero usando tecnología. ¿Podría la gente estar abierta a eso? Yo creo que definitivamente es una gran oportunidad. El susto de las personas no pueden llegar, de esto más difícil, de las relaciones humanas más complejas, da una oportunidad. Yo además soy un optimista respecto del futuro, en el sentido de que el mundo siempre se las arregla para resolver de forma inteligente sus desafíos, como en los años 50 que no iba a alcanzar en la comida, y hoy día la gente es muchísimo más que se proyectó y funciona de lo más bien.
la tecnología es un camino de fuerza y de transformación muy profunda. A mí me encanta el desafío en que estamos, lo encuentro duro, inestable, complejo. Cambia los paradigmas también. Cambia los paradigmas, pero vuelve a las personas a ponerle el sentido de comunidad, el sentido de entender qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cómo vivimos todos juntos, cómo nos arreglamos, independiente si uno está por el apruebo, por el rechazo en el fondo, pero lo que sí es que está una alerta levantada que hace que los jóvenes, sobre todo, quieran preocuparse de nuevo de todos y no del individualismo. Lo encuentro atractivo, a pesar de que, por supuesto, difícil, inestable, desagradable la violencia. Para las instituciones, quizás claro, súper complicado. Para muchas personas, complejo. Sí. Pero por otro lado, una tremenda oportunidad de dar un nuevo paso. Y esto además no es Chile. La verdad que el mundo, gracias a las redes sociales, o por desgracia a las redes sociales, como sea, pero es parte de nuestra realidad. Es una transformación y es a nivel global. Es a nivel global. Sí. Nosotros, como país, somos bien precoces. Tendemos por ejemplo, la apertura en el mundo del comercio. Chile fue súper precoz. Entonces estamos siendo precoces en esto. Resolvámoslo bien para poder ser un ejemplo de cómo se puede atender un tema como este. Y ya que estás hablando de pensar en comunidad, yo sé que Everis tiene lineamientos bien importantes en cuanto a inclusión, por ejemplo, no solo mujeres, sino diversidad, etcétera. ¿Qué pasa con el mundo de la tecnología? Porque ahí todavía estamos súper al debe. Las mujeres tienen una escasa participación. Uno ve que, volviendo un poco al Estado también, y la academia, que también está al debe, uno ve que son más las fundaciones las que se dedican a preparar profesionales y que seguimos en una discusión salarial que está muy ligada al tema de los commodities, más que de la tecnología. Bueno, me encanta porque nosotros en la Fundación, uno de nuestros focos es la inclusión femenina en el mundo de la tecnología, porque la tecnología tiene distintas componentes, entonces hay algunas cosas del mundo femenino que son líderes para el proceso de transformación, entonces y sobre todo porque hay que encantar, y esto es un proceso que se parte bien de niño, entonces sobre todo hay que poner foco entre los 10 y los 12 años. Educación primaria. Hicimos unos summer camp equivalentes digitales que con la Municipalidad de Santiago fueron muy positivos y que muestran además que las personas están muy ávidas de entender y aprender. Yo creo que de verdad tenemos que empujar con fuerza, pero que es una gran oportunidad. No lo veo como una amenaza, lo veo como una tremenda oportunidad. El poder masificar quizás este tipo de iniciativas. Masificar y ser parte del proceso que viene de todas maneras. Entonces la pregunta es cómo me subo rápido para no quedarme muy atrás. Oye, ¿el Summer Camp habían suficientes niñas y niños? Sí, además que la líder de la fundación es mujer, así que ella tenía clarísimo que era una preocupación importante, así que eso fue parte de los desafíos que nos impusimos. Precisamente te quería preguntar por esa experiencia. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Tú pudiste saber un poco más qué es lo que pasó con los niños? ¿De qué manera se acercaron también a la tecnología? Yo, siendo bien honesto, cuando la directora de la fundación propuso hacer esto 2 semanas, todo el día, desde la mañana hasta la tarde, dije, pero esto es una tortura, pero pobres niños. Claro. Y la verdad que todo lo contrario, quedaron fanatizados, muy motivados. Nosotros estamos haciendo un poco seguimiento de cómo sigue la cosa, pero la verdad es que estaban felices. Y eso muestra de que es parte tan íntima ya de los niños que no se incomodan. Yo me imaginaba estar en el lugar de ellos y me sentía chuta, este intenso. La verdad que fue realmente espectacular. Y en eso hay una cultura también que me encanta de Everis, que tiene que ver con la diversidad, yo siempre pensaba en un grupo de ingenieros tan grande como es Everis, ingenieros y ingenieras, se van a sacar los ojos porque quieren todos demostrar quién es más inteligente que el otro, y la verdad que no, que funciona una cultura de compañerismo, de amistad, de comunidad, que yo lo encuentro muy atractivo. ¿Dónde está la clave ahí para que eso funcione así? Yo creo que en la fundación, en el liderazgo original de Everis hace 20 años, estaba muy marcado, en una época en que era mucho más distinto. O sea, en esa época el mando vertical era un mando mucho más tradicional. Entonces el líder que fundó, el grupo que fundó la organización, le dio un cariz muy abierto, muy horizontal, y eso que es el mundo latino, o sea, españoles, pero con una cultura muy fuerte que se transmite y se sigue transmitiendo. Yo lo siento como uno de los elementos fuertes de la organización. Aparte de la inteligencia, el conocimiento, esta cosa humana, integradora, me encanta. Que al parecer con esto de la tecnología también se pone en valor nuevamente, un poco lo que estábamos hablando antes, porque el conocimiento uno lo puede encontrar. Sí, y eso que ya no es escaso. No es escaso, y es un mundo cooperativo. O sea, la posibilidad de que uno hace una pregunta en la red y cualquiera le contesta esta idea. Exacto. De que
para resolver problemas, en vez de contratar a un especialista, le pregunto al mundo entero a través del sistema digital y me llegan distintas propuestas de respuesta. Yo encuentro que es una comunidad funcionando de nuevo. ¿Cuál es la red que más usas digital? Yo uso, lo que más uso es Twitter, que es probablemente la más violenta. La más violenta, todas, sí, de todas maneras. Pero a mí me parece que es la que me toca por mi rol como un mecanismo para contestar. Yo intento contestar todos los comentarios que me llegan. Si el comentario es un comentario muy ofensivo, que me llegan, por supuesto, intento contestar directo, porque no me parece que uno tenga que repetir cosas de manera pública. Claro, yo trato de contestar directamente explicándole las razones de lo que él está viendo y analizando de una cierta manera. Pero a mí me encanta como sistema de comunicación y en general la gente agradece. Cuando uno me ha tocado que alguien me ha hecho una crítica por cualquier cosa y le contesto directo y le explico mi punto de vista y se genera una conversación, en general eso enriquece y las personas agradecen el que uno les conteste. Volviendo un poquito a lo que hace la Fundación y lo que hicieron con los Summer Camp, ¿hay algunas otras actividades que tengan ya como pensadas que puedan seguir promoviendo precisamente? Bueno, el líder de la Fundación es el Premio Actitud, que es empujar a emprendedores en este mundo digital. Aparecen ideas geniales, este año lo vamos a volver a lanzar. Tenemos colaboración en el mundo de la robótica, con colegios, con los propios niños de nuestros propios... las personas de la empresa. También tenemos una colaboración con Laboratoria respecto del desafío de incorporar a Marisol Alarcón, que es encantadora, sí. Y que ella tiene fuerza para poder meter a las mujeres en el mundo de la tecnología. Tenemos muchas iniciativas y la verdad estamos pensando de nuevo, estamos refundando la fundación este año, así que tenemos un nuevo impulso. Maravilloso, vamos a estar ahí atentos a todo lo que hagan. Pedro Pablo, para terminar un poquito, ¿qué conceptos crees tú que habría que tratar de masificar o quizás poner en valor para que efectivamente toda esta mitología que ronda en torno a la transformación digital se pueda ir como derribando? Es muy caro transformarme digitalmente. No sé, ¿cuáles son como los mitos que más te toca escuchar y que tú crees que debiera uno masificar a través de este podcast, de medios de comunicación, para que efectivamente esto empiece a ocurrir? Yo creo que el mito más potente tiene que ver con la historia del desarrollo tecnológico, tiene que ver con la historia de las gerencias de informática. Las gerencias de informática eran un monstruo que se demoraba 3 años en hacer un proyecto y que nunca llegaba al 100%. Yo tengo un amigo que decía, yo soy el gerente de informática y por lo tanto mi rol es ser arquero, hacer que nada pase. Porque cada vez que vienen con un proyecto, lo que sabemos es que nos vamos a demorar mucho, que vamos a llegar a un 90% y nunca vamos a lograr el 100%. Eso quedó como... Esto es en el pasado. En el ADN de las empresas. Claro, las empresas siguen pensando que eso es implementación de tecnología. Y la verdad, se acabó completamente. Las nuevas formas de desarrollar tecnología, que es probando y teniendo resultados inmediatamente y en una semana tener ya un prototipo que funciona, que hace que uno se da cuenta del impacto positivo, es una transformación muy grande. Entonces, si yo tuviera que decir el principal mito que me gustaría derribar es: la tecnología nunca llega al final, sino que ahora la tecnología parte del final. Al tiro es producto, y eso creo que es un proceso que ha permitido que se desarrollen y que los que se dan cuenta de que eso es verdad, siguen y siguen y siguen, porque se envician con resultados a corto plazo. Se hace más liviano el camino. Mucho más liviano, exactamente. Y en cuanto a, por ejemplo, el nexo que se está generando entre startups y grandes empresas en Chile, ¿está funcionando? ¿Hay que empujar un poco más? ¿Qué es lo que nos faltaría para que esta innovación abierta entre definitivamente? Yo siento que nosotros en Chile, si tenemos en esa línea que hacer una transformación cultural, es ser mucho más abiertos. O sea, tenemos una cosa un poquito provinciana todos nosotros, de encerrarnos en más de lo mismo y quedarnos pegados. Entonces, abrir los ojos, oír las propuestas de las startups, entender cómo este proceso de transformación puede producir tanto beneficio. A mí me encanta lo que pasó con Corner Shop. O sea, realmente, cuando uno ve los primeros valores de la empresa, lo impactante que es, eso es algo que está en todos lados. Entonces, falta que las empresas más grandes abran las puertas para escuchar mejor y dejarse de creer que el nicho propio es el nicho correcto. Le queremos agradecer a Pedro Pablo Errázuriz por esta conversación tan entretenida y por supuesto invitarlos a que se mantengan siempre conectados con nosotros en nuestros podcasts, donde hablamos en profundidad y con personas que conocen muy bien de este tema sobre transformación digital. Y yo la verdad agradezco mucho y sobre todo los invito a que se metan de cabeza en el mundo de la transformación digital, porque es algo que no solo ya está, sino que produce grandes beneficios, no solo económicos, sino que de comunidad también. Gracias, Pedro Pablo, que estés muy bien. Muchas gracias. Escuchaste Everest Talks Podcast
donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.